viene una parte donde yo sí de plano sí caí así gacho, así hasta abajo, hasta el piso. Y entonces mi familia decide anexarme, entonces me anexan en un centro de rehabilitación y yo después salgo de un proceso y empiezo a practicar el ir a los grupos. Cuando uno de verdad realmente tiene el deseo de cambiar, tienes que ir por necesidad, por conveniencia, por decir, si yo no voy a los grupos, creo que me voy a perder, ¿no? Yo, es más, yo no concebía una vida sin alcohol y sin droga, ¿no? Pero yo ya había visto a mi primo que él ya estaba en un cierto tiempo de recuperación, o sea, él ya tenía, decimos nosotros, unas 24 horas. O sea, Y él ya llevaba un tiempo en abstinencia, por así decirlo, y a mí eso era algo que me molestaba. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al departamento de quejas. Esta vez nos acompaña el Pai, Álvaro y Héctor, nuestro amigo H. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y formarnos parte de este nuevo proyecto. Sí, Pai, ¿cómo estás? buenas noches, sí, gracias. Igualmente haciendo parte pues de este proyecto que van iniciando ustedes y pues a toda disposición de Muchas gracias empezar la entrevista. por venir y platicarnos. Pues hoy ¿de qué se va a quejar hoy, Martín? Pues nos andamos viendo que estos dos compas hacen una gran labor y tienen, o tenían, ya no entendí bien, pero un grupo, ¿cómo le llamarían ustedes? Es un grupo de autoayuda, una corriente derivada de los programas de Alcohólicos Anónimos que se han ido derivando a través del tiempo respecto a lo que viene siendo el problema de la sociedad, que es del alcoholismo y la drogadicción. Sí, pues más que nada esto nace por una decisión por parte de ambos de que necesitábamos meterle al grupo un poco de nuestra esencia y un poco de informalidad, porque hasta eso el grupo es algo muy controversial, pero nos ha beneficiado en mantenernos lejos de las adicciones, que era el principal objetivo, dejar de beber y dejar las drogas. Entonces es como más informalón la onda que otros grupos, o ¿cómo le llamarían? Pues más que nada es algo que se rige o se practica a través de una teoría. Ajá. Que es basada ya hace pues ciertos años, ¿no? Atrás, que se usó pues en aquellos ayeres para rehabilitar a personas alcohólicas, y de ahí se fueron derivando. De hecho hay muchas corrientes derivadas de los 36 conceptos que opera, que maneja el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Son los pasos esos? No, las corrientes que se han derivado son como personas que consumen mucho tabaco, han nacido tabaco anónimos, hay grupos de jugadores compulsivos, personas que les gustan los juegos de azar. Exacto. Nuestra corriente se deriva a través también de la teoría de Alcohólicos Anónimos, pero se basa más específica a lo que es la drogadicción. Entonces, nosotros nos enfocamos pues respecto a la práctica de los principios del programa, pero comentaba ahorita Álvaro que el grupo viene siendo así un poco más locochón, ¿no? Sí, más locochón, hay como más libertad. Como más de compas. Sí, tiene más libertad de expresión. Sí, más libertad de expresión. Sí, sobre todo eso porque en Alcohólicos Anónimos se maneja mucho por la moralidad y todo ese pedo. Más que nada, bueno, nos dimos cuenta que cada grupo es autónomo, entonces también nosotros hemos llegado a grupos en donde no se nos permite hablar con palabras obscenas, en donde nos tenemos que meter hacia los conceptos o pasos que, en ejemplo, los grupos tradicionales, y nos hemos ajustado, ¿no? Pero por decir, ahí llegas y llegas a formar parte de ese grupo en donde tienes que guardar la compostura, donde no puedes disturbiar, se dice la junta, y acá no, acá de repente hay personas que están hablando y nadie le está haciendo caso, Okay.
mi primo está hablando con alguien de otra cosa que ni siquiera es del tema, yo por igual. Entonces, pues cada quien se puede decir que es un grupo desorganizado, se puede decir. O sea, sí, es como más entre cuates, pues, también se puede decir. Claro, sí, claro. De hecho, pues, está chido pues el rollo porque de repente la banda pues llega así como que con el deseo de cambiar, pero no estar sometida, sí, a ciertas reglas. De hecho, pues por lo normal casi toda la banda así que llega a los grupos de ahorita, pues trae así un cierto grado de locura, ¿no? De ingobernabilidad, entonces llegas de repente a quererte alivianar y si vas así a un grupito donde se rigen bajo unas reglas muy estrictas, pues de repente los morros así como que no, pues no les late el pedo, ¿no? Es que Exacto. deja de ser tal vez atractivo. Yo creo que tan controversial es nuestro grupo porque, bueno, al menos aquí en León, creo que no sé si hay otro grupo aquí en León como el de nosotros. Por ahí creo que sí, había hay otro compa, ¿verdad? hay otro compa, sí. Un amigo que tiene uno allá por la Plaza San Miguel. Pero yo desconozco cuáles sean las autonomías de ese grupo. Pero acá sí, de repente sí puede ser un poco impactante así para una persona nueva, pero siempre tratamos de darle el mejor arropo, pues. O sea, sí entra la parte de la diversión, sí puede entrar la parte de la locura, de todo ese tipo de cosas, pero nunca nos olvidamos del objetivo ni de lo primordial que es, un ejemplo, llega alguien nuevo y es directamente hacia el nuevo, ¿no? O sea, tratar de engancharlo, así sea de una manera de la que él ya viene acostumbrado, pero a veces se torna mucho como a las religiones que llegas y no, pues aquí vienes a calmarte, y aquí pareciera que les decimos todo lo contrario. No, aquí te vienes a alocar más. Y de repente ha funcionado porque como nosotros nos hemos dado cuenta que a veces nuestra locura es hacer lo contrario. Entonces a veces en otros grupos lo primero que les dicen es no, que quédate, y aquí nosotros de repente les decimos no, vete, no te vas a quedar, no te vas a quedar entre nosotros. O sea, estamos jugando la parte del ego y nos ha funcionado muy bien. También como de pertenecer. Sí, claro. Entonces, una pregunta, Pai, por ejemplo, digamos, tenemos una persona que sigue los pasos después de terminar lo que es el anexo, ¿no? O sea, de haber cumplido su periodo. Un proceso de rehabilitación. Ajá. Entonces, de ahí al siguiente, pues el siguiente paso son las pláticas que te da digamos... El grupo. El grupo. Claro. Y aquí la diferencia es de que ustedes no van a ir con esos mismos pasos, o también se manejan con esos mismos pasos, pero como con otras palabras, o quieren llevar diferente el camino. Vaya, no, bueno, más o menos quiero entender. El proceso que maneja nuestro grupo es muy diferente al proceso de un centro de rehabilitación. Tradicional. De hecho, yo nací en un centro de rehabilitación. O sea, no excluyo que los centros de rehabilitación también den frutos. Son buenos. Sí, son buenos. Pero nuestro grupo va más a lo fundamental de lo que es Alcohólicos Anónimos. De hecho, el programa del AA sí excluye a los drogadictos. O sea, de hecho, la misma teoría te habla de alcohólicos puros, ¿verdad? Pero sí excluye al drogadicto respecto al ser parte, parte de los grupos de AA. ¿No puedo ir a un grupo de AA? No, plática. Sí puedes entrar, no te niegan la entrada, pero ellos te hacen ver respecto a cómo están los tiempos ahorita, cómo se maneja el programa en su grupo, lo que decía ahorita Álvaro. ¿Sabes qué? Aquí es más estricto, aquí no puedes a rebasar el límite de tiempo en la tribuna, aquí te tienes que enfocar al tema, aquí no puedes dar terapia dirigida, o sea, ciertas autonomías que manejan ellos en su hora de sesión. Nosotros somos practicantes de la teoría del AA, pero con nuestra propia esencia, porque los mismos alcohólicos en su misma central mexicana han regido y han estipulado que
sí podemos practicar sus principios, siempre y cuando tengamos nuestra propia identidad. Entonces nosotros optamos por la identidad de la corriente liberal fuera de serie. Entonces yo creo que eso ahorita lo vamos a ir hablando, cómo yo conocí la corriente, cómo porque es una corriente que es a nivel nacional, ¿sí? La de que no está tan apegada. No. La corriente, como nuestro grupo, Ajá. existe en toda la República. O sea, ¿sí? no lo inventaron. No. Ha ido naciendo a través de que, por decir, tú eres una persona que se empieza a rehabilitar y de repente te nace la labor de decir, ¿sabes qué? Quiero ayudar desinteresadamente, quiero abrir un grupo y quiero apoyar a la banda, darle café, darles un té, tener una sala de psicoterapia y que se pongan chido, y abres tu propio grupo. Pero para ser parte del AA te tienes que regir a ciertas reglas, normas. ¿Sabes qué? Tu grupo tiene que estar pintado de azul con blanco. Porque el de nosotros vas y parece una cantina, un antro, un bar, ¿verdad? Entonces tienes que estar azul con blanco, tienes que tener tu placa que te identifique y te avale como grupo de Alcohólico Anónimo. ¿Para qué? Para entrar a la estructura de ellos, donde ellos también se manejan a través de oficinas, a través de estas otras que les llaman distritos. O sea, sí está burocrático. O sea, sí, ellos están, burocráticamente están estructurados bien, nada más que se rigen bajo sus propias reglas, se mantienen con sus propias contribuciones, o sea, tienen su modus operandi a través de sus propias autonomías. Y nuestro grupo no, nuestro grupo es algo así que nosotros nos nace a través de un principio que dice que donde se encuentran dos o más de dos reunidos con el mismo objetivo de dejar de consumir drogas y alcohol, ahí está un poder superior que se manifiesta, que es lo que hace a un grupo, ¿verdad? La conciencia. O sea, en un grupo de alcohólicos anónimos o en un grupo como el de nosotros, liberal fuera de serie, se rige bajo la conciencia de todos. Decía, me preguntaba Héctor, se me fue. Me preguntaba Héctor de lo del proceso. En un centro de rehabilitación es un proceso diferente. ¿Cuál es el proceso? El método es que ahí tienes que estar internado por un cierto tiempo. O sea, estás aislado de la sociedad, de tu familia, de todo. Sí tienes tus visitas semanales, quincenales. Entonces, ese proceso es de desintoxicación. Entonces, tú te desintoxicas y en los 3 meses que estás, tienes que estar escuchando juntas, aunque no lo quieras hacer porque estás internado. Entonces, ¿nuestro grupo qué hace? Nuestro grupo es a través del que realmente desea dejar de consumir, las puertas están abiertas, o sea, a través del interés. Entonces, los chavos que salen de los centros, por lo general muchas personas de los centros los invitan a ir a un grupo de AA, porque es el método de autoayuda, para llevar un seguimiento respecto a los pasos que hablaban ahorita, porque todo está bien estructurado, o sea, es un proceso muy largo. Entonces, mira, Pai, pues mira, una de las cosas que a lo mejor podría ser como un tema llevando el tema de, pues queremos también de ustedes que queremos iniciar como desde cómo es, digamos, su vida para llegar a este punto que están iniciando, que es, y que todavía el proyecto, me imagino que todavía quieren pues, muchos años, ¿no? Que va a ser esquizofrenia. Entonces, para todos siempre hay un inicio y ahorita van llegando casi un tipo final. Entonces, pues me da un poco de curiosidad de saber un poco de ustedes, que nos hablen y que también por la audiencia de que también empaparnos en ese rollo, que nos agarren la corriente y ahora el final lo estamos platicando al principio, pero vamos a seguir así paso a paso. Sí, ¿cómo? O sea, ¿se conocieron en un grupo ustedes? Se conocieron, tu vida inició así. ¿O cuando se hicieron cuatro? ¿Se cayeron gordos al inicio? Bueno, uno se le pegó al otro. Yo, hablando honestamente, no, pues yo me acerco porque dicen que los grupos en realidad son de atracción. Entonces, yo era de las personas que yo no concebía una vida sin alcohol, sin droga, ¿no? Pero yo ya había visto a mi primo que él ya estaba en un cierto
tiempo de recuperación, o sea, él ya tenía, decimos nosotros, unas 24 horas. O sea, Y él ya llevaba un tiempo en abstinencia, por así decirlo, y a mí eso era algo que me molestaba. Yo era una persona que no aceptaba, pues que incluso había personas que se rehabilitaban. Entonces tú te agüitabas porque él la había dejado de tomar. No tanto así, pero me caía mal. A mí me caía mal. Porque te daba terapia o algo no, así, ¿no? porque yo lo miraba que él estaba haciendo cosas extraordinarias, porque esto es algo mágico también cuando sales de esa situación, entonces te das cuenta que has nacido para algo más, ¿no? Que en tu vida no solamente se puede estancar a través de alcoholismo y drogadicción, pero aquí lo importante es lo que viene después, que yo cuando me sentía mal, cuando ya tenía bueno, se puede llamar así como un problema fuerte por consecuencia del alcohol, de la droga, un choque, una discusión familiar fuerte. Entonces yo sí quería recurrir a él, o sea, yo llegaba con él, ¿no? Y entonces eso era la atracción. Después yo me decía, bueno, o sea, sí me quejo de él porque él está haciendo las cosas bien, pero también en momentos donde yo necesito de esa persona siempre recurrí a él. Entonces ahí es donde yo empiezo a despertar esa curiosidad y de decir, bueno, si él lo ha logrado, porque yo no lo logro. Entonces yo me empiezo a acercar también a él y él me empieza a enganchar a todo este movimiento. Un movimiento que estuvieron formando. Que eso le llaman atracción entonces, ¿no? sí, a través de personas cercanas, ver tú el cambio que han tenido y te llama, ¿no? Es como esa chispa. Sí, claro, no, pues imagínate estar viendo a mi primo que eran las 6 de la mañana y ya andaba en la alberca cuando yo apenas me estaba yendo a dormir o de esas mañanas así bien agónicas por los estragos del alcohol, y mirarlo a él, pues siente uno cierta envidia también, ¿por qué no decirlo? Pero pues sí, tú. sí, fíjate que pues esa parte bueno, nos conocemos, somos familia, ¿no? A pesar de que la familia de mi primo es por parte de mi papá, y yo me he desenvolvido más en la familia de mamá, ¿verdad? O sea, de una cierta distancia, pero nosotros empezamos a tener relación más así en el mundo de la actividad, le llamamos ahí nosotros, ¿no? Cuando éramos alcohólicos, cuando consumíamos droga, ¿no? Entonces, yo ahí conocí a mi primo y pues ya sabes, ¿no? El relajo. El fresón de la familia y el que andaba en el antro y todo ese pedo, y de repente, yo recuerdo que pues ellos son más edad más chica que yo, ¿verdad? Y se juntaba así con otro grupo de chavillos, de chavos de su edad, y ellos de repente yo miraba que tenían así como, también éramos atractivos a través de consumir a veces, o sea, ellos también a veces se acercaban al núcleo donde nosotros nos desenvolvíamos por la vida pues activa, ¿no? El tomar, el consumir, y también ellos se engancharon en ese mundo, ¿no? Entonces, algunos de a mayor gravedad, otros a menos, no todos perdieron los estribos, pero entonces viene una parte donde yo sí de plano sí caí así gacho, así hasta abajo, hasta el piso, y entonces mi familia decide anexarme. Entonces me anexan en un centro de rehabilitación y yo después salgo de un proceso y empiezo a practicar el ir a los grupos por conveniencia primero, o sea, porque créeme que cuando uno de verdad realmente tiene el deseo de cambiar, tienes que ir por necesidad, por conveniencia, por decir, si yo no voy a los grupos, creo que me voy a perder de volada. Entonces ya viene esa parte que sigo frecuentando los grupos y yo sabía que mi primo también ya andaba así de repente pues bandeando, a lo mejor no económicamente, a lo mejor no como yo llegué a perder pues los estribos en la actividad, pero ya traía problemas él también, porque como mi papá también frecuenta los grupos de AA, me había comentado que lo había llevado a un grupo. Entonces ya después me dijeron, no, pues ya creo que también lo llevaron a una casa de vida, a que se rehabilitara. Entonces estuvo ahí y dije, no, pues entonces ya hay un problema serio, ¿no?
Entonces ya pues, pasa el tiempo y después nos topamos afuera. Y él hacía una labor altruista en ese centro. Creo que les llevaba un colectivo de abasto para darle a los chavos ahí lo que es fruta, comida y todo eso. Y yo de repente me lo encontraba y le empecé a hablar del pedo. ¿Sabes qué? Yo estoy cayendo en un grupo a un centro de rehabilitación también, que en ese entonces era puerta abierta. ¿Puerta abierta qué quiere decir? Que no estaban encerrados totalmente, que podías entrar y salir, pero que también te podías internar si te querías alivianar. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Cállale acá, que hay una corriente que está chida, güey. O sea, sobre todo por la terapia, porque uno se conoce, ¿no? Sí, también yo entiendo que hay gente que no le late la terapia tan fuerte, o sea, son más light, así de tomarte un cafecito y estar así todos como en misa, ¿verdad? Pero le dije, no, cállale acá, primo, acá está chido. Y lo empecé a invitar y empezamos de repente a salir hacia viajar, porque la corriente nos invita mucho a ir a los otros grupos que están en otros estados y hacer la unidad. No. A juntas, unas juntas o aniversarios o eventos que se hacen, pero son de la corriente liberal fuera de serie. Entonces, de repente, que ¿sabes qué, primo? Vamos no sé, a Guadalajara. ¿Y qué hora, sabes qué? Toca ir a Tlaxcala. O qué hora toca ir a la Ciudad de México. Entonces anduvimos viajando, conociendo la corriente y nos latió pues el rollo, ¿no? De estar haciendo unas juntitas. Entonces, ¿sabes que lo que más me latió eran los grupos? Sí. Porque los grupos no eran tanto como un AA, sino que tenían su propia esencia, ¿no? Sí, o sea, de repente... Se les caracterizaba. Sí. Tenía mucho a la mente cuando fuimos, se llama Alejandro, padrino Alejandro, la vaca marina. Y su grupo se llama El Gallinero. El Gallinero. Y en realidad parece una granja, ¿no? Es una granja, pues. Y estás terapeando en una cabaña y hace un chingo de frío. Sí. Porque está en Huizquilucan, sí, pero como en un alto de una montaña. Tú estás mirando todo el panorama y pues así como que... Y por ejemplo, en esas corrientes o en otros, obviamente ponen a un lado lo que es la religión o por ejemplo, esa es una... Bueno, yo tengo varias preguntas, pero una de ellas es, por ejemplo, se dirigen a una religión o se basan o es así, cada quien puede, por ejemplo, si es un ateo o un cristiano, puede decir lo que sea mientras no se metan con su religión y la respeten o... No. Bueno, el programa se basa en que no hacemos apología de ningún dios, o sea, cualquier religión puede entrar. Todo el AA. Sí, todo el AA, está regido así, pero de repente sí puede llegar, bueno, incluso hasta acá afuera se llama, ¿no? Que si no crees, respeta y todas esas cosas. Y ahí hay veces que no. O sea, yo algo que conocí en el movimiento fue que deseché muchos paradigmas que yo tenía. O sea, de repente sí tentaban contra mi moralidad y contra la percepción que yo tenía de vida y en el aspecto religioso, y ellos me lo derrumbaban. Entonces sí entras así en un conflicto interno porque pues de repente sí se vuelan, ¿no? Sí se vuelan o no, nos volamos en ese aspecto, en las religiones o las creencias, pero tiendes a discernir porque solamente es un punto de vista, ¿no? O sea, si yo hablé muy mal del cristianismo, solamente es mi punto de vista. Tu punto de vista tú lo tienes y tú lo vas a defender. Vas a defender tus ideales, y eso es algo muy agradable para mí porque pues te saca de todo eso. O sea, tú puedes ser un hinduista y ahí puedes cambiar a ser un budista, pero no dejas de ser un hinduista. No sé si me expliqué. Más o menos. Sí. O sea, te puedes revolver tal vez sobre el mismo camino, pero si te equivocas, simplemente tienes que volver al principio. Sí, porque sí, de repente sí llega una persona y sí cambia todas tus ideas, pero también tienes que enseñarte a discernir cuáles son tus ideas o cuáles te han ayudado para ti, porque si de repente están bien al revésado, sí. ¿verdad? También al revésado. Por ejemplo, otra de las cuestiones, por ejemplo,
¿hasta qué punto, o sea, lo que estábamos platicando antes, o sea, a veces decimos que, bueno, yo creo que a veces la mente, el cerebro es muy, muy poderoso, ¿no? Claro. Entonces, llegas a un punto en donde, pues, es hasta abajo, ¿no? O sea, estás por un camino que no es bueno, digamos. Pero ¿qué punto, qué chip o qué chispa te da para decir, ¿sabes qué? Hasta este punto ya toqué lo más. Fondo, fondo, así. O sea, que se puede decir como, ¿cómo lo describieron ustedes si fuera una chispa, si fuera no sé, un despertar, una luz, algo así? O sea, ¿qué para usted, o sea, qué es, o cuál fue el movimiento, cuál fue la cosa? La causa del cambio. Ajá. Personal. Sí, pues Así, personal y luego después ya sí, mira, yo creo que esa parte, bueno, en mi caso personal, yo creo que esa parte vino a través de irme dando cuenta, pues, la vida que yo llevaba ya cotidianamente, ¿no? O sea, estar repitiendo la misma acción, queriendo obtener así un resultado diferente. Creo que es un punto el cual me llevó a cambiar de idea, ¿no? Porque aparentemente no hay, yo no deseé ser alcohólico, ni mucho menos drogadicto. Yo no deseé serlo, ¿no? Sino que la misma vida te atrapa, ¿no? Hay muchas circunstancias, pues, en mi caso, yo desde niño, 10, 11 años, me gustó mucho andar en la calle, me gustó mucho buscar solvencia económica para abastecer mis deseos personales cuando estuve chico. Entonces, eso de desenvolverme en la calle me atrapó también en las filosofías urbanas, las tribus urbanas, todo ese pedo de estar en una pandilla en la esquina, estar así con la banda y en ese tipo de mundo se desenvuelve y se vive mucho la drogadicción. Entonces yo caí en ese mundo y fui ahora sí que fue como un impacto emocional pues para mí estar descubriendo esa vida con drogas y alcohol y me agradó porque al comienzo pues es grato, ¿no? Al comienzo es grato que empiezas de repente a vivir experiencias desconocidas y sobre todo de otro mundo, ¿no? Sí. Porque en el mundo de la realidad no existen. Sí. Entonces no existen y te clavas, pero el pedo es que vas siempre hacia abajo, lo que decía ahorita, esa parte de que vas hacia abajo, vas en picada, en picada, en picada. Y llega un momento en el que llegas hasta el suelo, pero llegar al suelo te das cuenta que ya pasaron 10, 15 años. Y se te fue tu juventud, se te fue tu... Y ya sientes que fue... Sí, o sea, se te va tu vida, se te va la vida. Y es cuando dices, si no paro, güey, va a valer madre, güey. O sea, hay gente que, en mi caso, decía, o sea, ¿cómo lo puedo llamar? Yo lo llamo como un despertar. Un despertar, tanto de conciencia como espiritual, porque... No sé, el día de hoy, si ustedes se dan cuenta, un gran impacto social de droga en León se llama cristal. Sí. Pues me imagino que es como una droga pues, sintética. Bueno, y es muy accesible. Es muy accesible. Por el precio, me imagino. Muy barata, muy adictiva. Y yo ya tenía un recorrido pues en la drogadicción. Yo ya tenía hace un tiempo consumiendo, yo creo que, para ser honesto, empecé a los 11 años. 11 años, y entonces también por el hecho de pertenecer, como dices tú. Claro, por pertenecer. ¿Por qué? Porque no tienes... Bueno, a esa edad, pues, uno desconoce de una identidad propia. Sí. A la edad de 10 años, 11 años, estás descubriendo el mundo. De hecho, cortas tu niñez por entrar a un mundo. Sí. Entonces, esa parte de la trayectoria de adicciones, pues vas conociendo de todo, ¿no? Tanto consumes activo, consumes marihuana, alcohol, cocaína. Entonces, el drogadicto evoluciona, la droga evoluciona, la enfermedad es incurable, es progresiva y mortal. Progresiva y mortal. Sí, entonces, progresiva y mortal. Esa parte a lo que voy del cristal es que yo cuando toqué el cristal, lo consumí, que ya fueron mis últimos tiempos, tuve unas reacciones mentales, tanto físicas como mentales,
que yo mismo como que las sentí, las descubrí, mi mente se dio cuenta. Porque los chavos de ahorita, yo veo que las viven porque los he visto, cómo actúan, cómo reaccionan. Y yo tuve esas reacciones, pero algo dentro de mí me dijo, ya estás mal. Entonces esa parte fue la que me hizo pues como despertar y decir, si no paras vas a terminar o en un manicomio o en una caja. Una caja. Yo creo que algo importante de eso es que la gente como nosotros, activamente hablando, sí queremos cambiar. Yo siempre he dicho que el alcohólico y el drogadicto, queremos ser felices, pero no sabemos cómo. Exacto. Es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Todos desean los drogadictos. Todos queremos hacer un cambio, todos queremos. Aunque tú veas así al teporochito de la esquina que está ahí, tú pienses que no, pues así le gusta vivir. Pues aparentemente, pero claro que él tiene de repente ciertos despertares, así, como lapsos de lucidez. Ajá, de lucidez, por así decirlo. Sí. Y también de repente anhela, o sea, ¿a quién le gusta estar viviendo así como así en una situación tan deplorable? Pero sí, eso fue algo de lo mío que también me dijo. Yo lo que quería era ya dejar de sufrir, pero no sabía cómo. O sea, por eso a mí cuando me preguntan, la clásica pregunta del millón, los padrinos que me recibían, así que me decían, oye, ¿y por qué bebes? Y yo por primera vez fui honesto cuando me dijeron que eso era de honestidad. Le dije, no sé por qué bebo. Pues nosotros te vamos a decir cómo. Y entonces ellos te llevan hasta una situación desde tu niñez. Te dicen que te tienes que encontrar donde te perdiste. Y sí, o sea, ellos han hecho la labor. Porque yo también fui de repente con gente profesional que yo no, o sea, mis respetos también han sido parte de mi crecimiento. Pero no hay como alguien que ha vivido la experiencia, ¿no? Así como mi primo, que sabes que los verdaderos síntomas que tú traes, aún consumiendo o sin consumir. Entonces, para mí lo que me hizo cambiar fue eso, porque ya lo había hecho primero que por la familia, por tus papás, por tus hijos, por tu esposa, por tu abuelita, por todos, ¿verdad? Hasta por el perro y todo, ¿verdad? Y el problema es que te decían ellos que no, que tenía que ser por ti. Entonces, cuando yo tomo la decisión, dije, esta vez lo voy a hacer por mí. Y creo que ahí fue donde surgió la magia, porque entonces hubo como una aceptación, que es lo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros. Dicen que es como, o sea, no hay derrota tan dolorosa para nosotros que reconocer que somos alcohólicos o drogadictos, porque pues imagínate, es nuestro mayor fuga, nuestra mayor satisfacción en la vida, y que te lo quieran retirar. O sea, vas a entrar en un proceso de duelo. Como quitarle un biberón a un niño. Y nadie quiere esa etapa. No. Nadie quiere vivir el duelo y el dolor, pero también dicen que nuestro dolor es el crecimiento para un proceso espiritual, para un progreso espiritual. Y sí es cierto, pero pues muchos se regresan porque empiezan a vivir el duelo y dicen, no, yo quiero mi biberón. Exacto. Sí, otras drogas a querer. Por ejemplo, es lo que, no sé, muchos, tengo un amigo que él estuvo en rehabilitación y me decía él, ¿sabes qué? Aquí hay una de dos sopas. Cuando yo lo que aprendí rehabilitando fue una de dos. Te rehabilitas 100%, o sea, te olvidas de todo tu pasado y rejuveneces y tienes otra vida. Y la otra es de que tu vida se acaba. Y te pregunto, ¿por qué se va a acabar tu vida? Porque encuentras más cosas en cómo, si por ejemplo, yo me drogaba de una forma, el otro, yo sabía que con las personas que estaban ahí, ellos eran 3, entonces tenías más opciones y que disimularan más. Entonces me decía, puedes tomar ese camino, o sea, el camino del bien o del que cerraste tu vida. Es por eso de que me imagino que sí es cierto eso, ¿no? O sea, puede ser cierto eso de que adentro encuentras más formas de cómo, ya sea como para beber, drogarte, porque... más alternativas. ¿No? Sí, o sea, como cuando dicen de que, lo metieron al bote. O si fue a la universidad del crimen. O fue a la universidad del crimen. Pues sí. Yo creo que esas son parte de... Cada historia, ¿no? Que te toca. Yo pienso que es parte de cómo lo tome
la persona, ¿no? O sea, el concepto que tú le tengas a las palabras también. Porque, de hecho, realmente la literatura, pues a veces hasta nosotros mismos nos pone así como en un paradigma, así como en decir, bueno, si ahorita en esta parte me dice que haga esto, pero en esta me dice que puedo hacer esto. Y ahí es donde entra esa parte que habla Esaú, porque yo creo que te dice una parte que tú puedes llevar tu vida como tú quieras a cabo. O sea, te habla de una libertad de una libertad, de un libre albedrío. Te habla de que usted diríjase hasta donde usted quiera y haga lo que usted quiera, ¿verdad? Nada más no beba y no se drogue y usted es parte de nosotros. O sea, usted forma parte de la comunidad. Pero otra parte te habla de cambiar tu manera de ser, de pensar y de actuar. Entonces ahí es donde dices tú, ¿qué pedo da? Si me dice que entonces... Sí, por acá. Pero ahí es donde entra el juego de la mente. Ahí es donde los alcohólicos dicen, esto es un juego de mentes. O sea, es el juego de la mente. Entonces ahí es donde tú vas a capacitar la mente, donde tú vas a llevar esa labor y ese trabajo a través de el despertar de conciencia, ¿sí? O sea, sí hay nuevas alternativas hay quien a lo mejor nada más ha consumido marihuana y escucha de cocaína y escucha a otros hablar de cristal y dice, bueno, ¿y si algún día experimento? Entonces, y hay personas que realmente van claramente pues al origen de la enfermedad, dicen, respecto a la información, porque ahí te dan información de todo. Y hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo la neta no. Y hay quien dice, bueno, a ver, déjame, le entro por acá. O sea, ahí es donde encaja esa parte que me preguntó Esaú, porque... Tu objetivo, o sea, pierdes el objetivo, porque esta práctica está, cuando realmente yo me di cuenta de lo que era realmente el programa, y a veces dices, ¿en qué pedo me metí? Sí, ¿en qué pedo me metí? Porque me está invitando o a hacer frío o a hacer caliente. A ver, ¿qué pedo? Entonces, o una de dos, o sea, o te riges bajo tus propias ideas, pero que las lleves bien claras, ¿no? Que las lleves bien claras, o te dejas llevar también por lo que escuchas de los demás, o por lo que la gente opina o la gente te dice. O sea, no buscas informarte, no buscas prepararte. Entonces ahí yo creo que sí hay muchos alcohólicos, por eso en esa parte muchos alcohólicos regresan nuevamente a la vida pasada. ¿Por qué? Porque... Es que depende de hacia dónde quieras llegar, sí, ¿no? hacia dónde quieras. O sea, si tu objetivo no es parar de consumir, vas a encontrar otras alternativas. O sea, vas a llegar a un centro de rehabilitación donde va a haber fulanos que te van a decir que se siente de maravilla. No sé, si tú consumías, bueno, yo he escuchado en eso de los que echaban que piedra. Y luego pero lo has probado que en el Yakult, o sea, despiertas la obsesión ahí mismo. Te entra la duda de la fijación. ¿Cómo sabrá con Yakult? Entonces estás esperando a salir para ver cómo va a ser con eso. Entonces, eso va a ser dependiendo de cada quien. Yo fui una persona de varias reincidencias. Reincidencias se le llama que pues primero me llevaron a un grupo como donde estábamos, no quise. Después me llevaron que una experiencia de cuarto y quinto paso. Y después me tuvieron que internar una vez y después me volvieron a internar. Eso se le llaman reincidencias. Entonces, pues, en mis planes no era cambiar. Yo sinceramente yo no quería dejar de consumir. Pero pues también en esas situaciones cuando ya estás tú ahí solo dices, pues es que soy el único que me puede sacar de aquí. O sea, nada más hay tú y tu voluntad. Sí, no hay nadie más. Tú y tu voluntad para poder salir digamos, en ese trance, ¿no? Todo ha evolucionado, ¿no? Antes no se podía hacer, se llamaba promocionarse por la radio, por todo. Ahorita ya pues, las redes sociales han revolucionado todo. Esto no lo podíamos hacer, por así decirlo, lo elegimos hacer porque también sabemos que puede llegar a cierta gente y que le puede beneficiar su momento. Pues hay veces que en la depresión estás tirado y pues ahí te sale el podcast de gente que se rehabilitó. Entonces es una alternativa más para ellos, pero sí, pues tal vez aquí solamente uno pudiera expresar ciertas cosas, pero
propias, personales. ¿verdad? Pero no podían porque no personales. los dejaban de las reglas que dices. Sí, son autonomías. O porque de plano no estaban las redes sociales como ahorita. No, O el hecho de promocionar. de hecho, uno de los 5 puntos básicos del programa habla que las relaciones interpersonales de los alcohólicos se basan en la atracción y no en la promoción. Oh, ok. O sea, yo te radio, contagio y... sí, radio, televisión, todo es prensa, queda afuera. Okay. O sea, yo te contagio como experiencia, así como si mira, te voy a jalar a este lado, vamos a Sí, ver. claro, de hecho, O sea, esa es la parte del alimento el alimento de nosotros. O sea, yo sé que tú estás mal, yo sé que tú estás pasando una crisis de alcoholismo, drogadicción, y puede ser que decía mi primo, yo miraba a mi primo y tenía el deseo, pero no me atrevía a decirlo, y a veces uno ya que tiene un tiempo en esto, se da cuenta y de repente te le arrimas al vato. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué? ¿Andas chido o qué? No, pues que ando mal o qué. Entonces ahí entra la información, vente, te invito acá a un grupo o cae a la junta y vamos a... echamos un cafecito y ahí te aventas la juntita, al cabo que ahí entra esa parte de que no estamos como los alcohólicos, que aquí Sí. tal eso. No. Ahí usted póngase chido y usted puede hacer lo que usted quiera. Nuestro grupo puede hacer lo que tú Y quieras. justo así de eso, ahora sí, para quejarnos de algo, ¿cómo de ustedes dos, familia y todo, surgió el hecho de hacer ¿cómo dices que se llama la corriente? De Liberal fuera de serie. liberal fuera de serie. Ajá. Porque en algún momento en los otros grupos ustedes dijeron, es que la neta este pedo no nos late, aunque dices que está chido, ¿no? Todo tiene lo suyo. Sí. Pero como dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer este pedo para ayudar de una forma distinta a los chavos o a los morros que vengan también. Yo creo que yo en su momento estábamos en el mismo grupazo. Grupazo y Centro de también era un rehabilitación. centro de rehabilitación. Pero también había muchos conflictos. No quiere decir que estaban haciendo las cosas bien o estaban haciendo las cosas mal. Simplemente no concordaban con nuestras ideas. Y así lo empezamos a ver y a manifestar. Nosotros queríamos meterle a un local nuestra esencia. De hecho, si llegaras a visitar, tenemos una página también. Pero por decir, se hablaba de que parece una cantina, donde tenemos unos elefantes rosas pintados, tenemos una como grafiteado, tenemos lámparas de colores y hacen ver las pinturas fosforescentes, pues algo más loco. Y era algo que no había aquí. O sea, a lo mejor sí existía en otros grupos, ya existía ese concepto, ya estaba en la Ciudad de México. Sí. La Ciudad de México, que se llamaba Sin Juicio. Sin Juicio, ¿verdad? Se llamaba ya el grupo así, Sin Juicio. Y tomamos una parte de ello, de ese grupo, así de esa atracción, y traerlo aquí a lo que era León. Y nos dio mucho resultado. Empezamos así solamente 2 personas. Empezamos a que fuera la terapia sin ningún tipo de complejo ni tabú. Se ha visto de todo en esos grupos. Muchos bien vistos, muchos mal vistos. Pero o sea, al final de cuentas, o sea, sin juzgar ni nada. Sí, pero si hay gente de otros grupos a lo mejor más estrictos que dicen, esos locos. Sí, exactamente. Sí. Así nos dicen. No, de hecho esa parte, pues es que la corriente trae mucho tabú, trae mucha buena información y mala información. De hecho hay unos canales de YouTube donde si tú tecleas Junta Liberal fuera de serie en Morelos o se ven juntas más así conflictivas, más locochonas, o sea, incluso más de lo sí, que más ustedes les dicen, alteradas. loco. Sí. Bueno, es que a ti también no creen que tenga que ver mucho los estigmas así que de Guanajuato, de que somos bien mochos todos y sí. es algo así muy todavía como medieval, ¿no? Sí, ese rollo del fuera de serie, yo lo conocí con una persona, un padrino del grupo donde militábamos yo y mi primo, un grupo Rey de Reyes, ahí en la colonia La Brisa, y yo conocí la corriente por medio de él, porque yo llegué a su grupo a sesionar un día, me invitó a ser parte, y anduvimos
recorriendo la milla, dicen ellos, recorriendo la milla extra, y íbamos hacia los estados, a los eventos, y yo empecé a conocer, a relacionarme con mucha gente diferente, y te invitaban a su grupo. De hecho, realmente la corriente estaba estructurada en 2 partes, eran grupos liberales fuera de serie, y centros de rehabilitación liberales fuera de serie, o sea, eran 2 partes. Y a mí la parte que más me latía era la de los grupos, porque se miraba así, otro tipo de terapia, pues, había así como más lucha de egos, lucha de enfermedad, de locura, o sea, esa me latía más que las de los centros, porque sí hay mucha diferencia en una persona que está en un centro de rehabilitación y sabe de la información de un centro de rehabilitación, a una persona que está en un grupo y sabe de la información de un grupo. Pues es que más que nada también fue algo de eso, ¿no? Porque en realidad había personas, es que tienes que cuidar también, tienes que ser sutil con las palabras que le das a la información a alguien que llega de primer ingreso, ¿no? Entonces esa era la parte que de repente no te podías explayar por no causarle un daño o un malentendido a la persona que estaba ahí sentada, ¿no? Rehabilitándose. Ese fue uno de los motivos de nosotros que nos hizo independizarnos de ahí. O sea, en realidad, pues, fue mucho crecimiento y bueno, al menos para mí, aprendí mucho de ahí, de ese centro de rehabilitación, de ese padrino, pero ya también sabía que había como un límite para mí, entonces queríamos eso, ¿no? Queríamos que pudieras expresarte de la manera que tú... Sí, de que te sientas cómodo, conforme, Sí. y no así aventando vigas o diciendo, ¿sabes qué? Ahí me desahogo, ¿no? O sea, Sí, que bueno, ahorita no sé cómo esté, pero... O sea, pues imagínate, va entrando la mamá de uno de los anexados y tú diciendo sí. cosas así, pues no, o sea, y acá, pues es todo lo contrario, desde que llegas, eres uno más, y eres parte de ahí, estás expuesto a que te digan, O sea, también te pueden juzgar, ¿no? sí, Juzgar, sí, sí, también, sí. o sea, también te eso pueden también regresar entra. tu misma terapia con tus mismas palabras Exacto. y todo, y al final de cuentas, tú tienes que guardar la compostura, ¿no?